La fragancia de un amor desinteresado que ha convertido al mundo en una sola familia. La verdad de un mensaje eterno que ha sido revelado a través de cada acto y cada palabra. La satisfacción del servicio que fue enseñada a través de un sacrificio incesante. La propia vida del Señor es ciertamente su mensaje. El mensaje del Señor, episodio 20. Sairam, saludos y bienvenidos al capítulo 20 de nuestra serie de videos titulada El mensaje del Señor. Hoy vamos a comentar aquellos aspectos de la compasión de Swami, de los cuales no nos hemos ocupado hasta ahora. La compasión es uno de los más nobles sentimientos humanos. Y eso es porque, en primer lugar, es totalmente desinteresada. En segundo lugar, brota de nuestro corazón como un torrente, tal como el amor de Dios. Tercero, se pone en acción inmediatamente, dejando de lado cualquier otra concesión. Y finalmente, más brilla cuando el ser humano se siente desesperado y desvalido. Estos son atributos de la divinidad, y cuando algún ser humano posee estas cualidades, es porque ha permitido a Dios que se manifieste en toda su gloria a través de ella. En este episodio, ofreceremos algunos vistazos de la vida de Baba que resaltan el significado profundo de la compasión. Comenzamos con un simple incidente en la vida de Sai cuando él era solamente Satya. Un día llegó un mendigo que se paró frente a la casa de Satya y rogó que le dieran alimento, diciendo que tenía un hambre terrible. Satya corrió a la cocina, trajo algo de comida y se la dio al hombre hambriento. Después, cuando la madre Ishwarama le preguntó por qué había hecho eso y cómo se podría arreglar ella con la escasez de comida que Satya había creado, la conversación fue la siguiente. «Madre, no te preocupes por mí, ¿ya comí?» «¿Ya comiste? ¿Cómo puede ser? No te he servido la comida». «Madre, no entiendes. Cuando ese anciano comió, significa que yo también he comido». Las lecciones que así enseñó Swami cuando era niño son las siguientes. Cuando hay un pedido de auxilio, responde inmediatamente. Cuando sirves a quien está pidiendo ayuda, sintiendo que sirves a Dios, te estarás sirviendo y ayudando a ti mismo. Esto es porque Él mismo está en todos. Si ofreces solo limosna, ves a quien la recibe como diferente de ti. Pero cuando muestras compasión divina, el que sirve y el así llamado beneficiario se funden en uno. Por eso Satya declaró que cuando el anciano comió, era lo mismo que si él hubiera comido. Esa es la profunda verdad espiritual que Satya enseñó de una manera tan simple. Swami siempre hace que las cosas más complicadas sean tan simples que aún un niño las puede entender. Sigamos adelante a un periodo posterior en que Swami viajó mucho y fue a numerosos lugares. Hace muchas décadas, durante un viaje a Bombay, Swami dio su darshan a los presos. Observó cómo los jóvenes adquirían experiencia práctica en un taller y además dio mucha alegría a los espásticos. Cortemos camino a Chennai, antes conocida como Madrás. Swami fue a campamentos médicos, interactuó con mujeres en una hilandería e incluso visitó una fábrica de papel tan solo para complacer a un devoto. Todas estas son manifestaciones sutiles de una ilimitada e infinita compasión que pocas veces podemos ver. Al principio de los 70 hubo una gran inundación en Puttaparthi que dejó sin hogar a muchos aldeanos, que no tenían siquiera un techo donde cobijarse. Swami los llevó al ashram y les permitió permanecer allí hasta que se retiró la inundación.
Después Baba construyó una colonia llamada Sainagar, la cual no solo sigue en pie, sino que ha prosperado y mejorado. Allá por los 70 hubo un enorme ciclón que barrió el distrito de Krishna, causando enormes estragos. Swami organizó inmediatamente el auxilio a la catástrofe. El extinto señor Kasturi da un fascinante relato de todo ello en su monumental serie biográfica Satyam Shivam Sundaram. Avancemos hasta el año 2001, cuando en la mañana del 26 de enero, celebrando en India como el Día de la República, hubo un masivo terremoto en Gujarat. El terremoto, de 8 grados en la escala Richter, mató a unas 20.000 personas, hirió a 170.000, destruyó aproximadamente 400.000 casas y dejó sin hogar a más de 500.000 de personas. En ese momento Swami estaba en Brindavan, Bangalore. Cuando escuchó la noticia, quedó profundamente preocupado e inmediatamente comenzó a organizar el auxilio. Algunos pueden decir, la gente sufre de muchas maneras, incluso por calamidades naturales, debido al karma previo. El karma es un mandato de Dios y debemos permitir que actúe, no se le puede interferir. Bien, lo que estas personas tratan de hacer es encontrar un astuto pretexto para excusarse de prestar auxilio en las catástrofes. Puedes preguntarles, supón que tu madre tuviera cáncer. ¿Te quedarías tan tranquilo diciendo, todo es karma, ella tiene que sufrir? Por supuesto que no. En cambio, correrías para asegurar que tu madre tuviera el mejor tratamiento. Siendo así, ¿por qué esa diferencia de actitud? Swami fue muy claro. Ya que la gente estaba sufriendo, se les tenía que enviar ayuda inmediatamente. De paso, el enfoque de Baba con respecto al karma consiste en lo siguiente. Sí, el karma conduce al sufrimiento. Sin embargo, las Sagradas Escrituras no dicen que no haya que ayudar a la gente que se encuentra en dificultades. De hecho, tienes que hacerlo. De eso justamente se trata la compasión, el deber y el ayudar a los demás. El karma es algo entre el individuo y Dios, pero los dictados del Dharma jamás prohíben ayudar a quienes están en apuros. Por el contrario, ayudar es tu deber, cuando sea posible y en la magnitud que sea posible, sin importar cuán pequeña sea la ayuda. Volviendo al terremoto de Gujarat. Prontamente se enviaron instrucciones a Puttaparthi y rápidamente se organizó el auxilio a las víctimas. Pronto partió un convoy de camiones llevando provisiones para el auxilio, con más camiones uniéndose al convoy a su paso por Hyderabad. Swami no solo envió auxilio, sino también a una persona de alto rango, el señor Chirangiri Rao, para que permaneciera en la zona de desastre, supervisando personalmente la distribución y todo lo que hiciera falta para enjugar las lágrimas de las personas sufrientes. Así es Baba. Él no envía tan solo mercaderías, sino también su amor. Cuando el señor Rao llegó a Gujarat, enseguida se puso en contacto con los miembros de la organización Sai en Gujarat. El señor Rao quedó impresionado por lo que vio. Comprobó que el esfuerzo de auxilio, mucho del cual era solo exhibición, estaba principalmente centrado en las grandes ciudades. Muchos pueblos y aldeas también habían sufrido, y en realidad mucho más, pero pocos se preocupaban por ellos. En segundo lugar, las ONG que supuestamente debían estar distribuyendo ayuda simplemente arrojaban frazadas y paquetes de comida a las víctimas, como si se tratara de perros mendigando comida. La mayor parte de las víctimas eran maestros, abogados, médicos, etc., que lo habían perdido todo. En pocos segundos habían quedado sin nada excepto sus propias vidas. Ellos se resentían profundamente al ser tratados como mendigos, en lugar de ser tratados con simpatía, respeto y consideración. Guiados por funcionarios estatales, el señor Rao y sus camiones partieron enseguida hacia una zona rural que había sido muy descuidada y establecieron un campamento cerca de una de las numerosas ciudades de carpas que habían brotado.
Pasaron allí un tiempo considerable distribuyendo toda clase de material de auxilio y ofreciendo amor y apoyo emocional, como solo lo pueden hacer los representantes elegidos por Swami. Incluso había miembros del Sevadal peinando el cabello de los niños. Los voluntarios de Swami no eran simples mandaderos entregando trigo, arroz, aceite comestible, frazadas y cosas por el estilo. Eran agentes de misericordia y compasión, llevando el amor de Swami y su mensaje directo y personal. ¿Por qué temer si estoy aquí? Hoy existen muchas ONG en el mundo, dedicadas a todo tipo de asistencia y trabajos de auxilio. Todas tienen buenas intenciones y además hacen un buen trabajo y mucho, pero un importante porcentaje de ellas tiene dos grandes deficiencias. En primer lugar, casi todos sus trabajadores son empleados a sueldo. Segundo, y más importante, de cada dólar, solo un pequeño porcentaje realmente llega a los beneficiarios en forma de ayuda o asistencia. El resto se consume en gastos fijos, que comienzan con cosas simples tales como mantener oficinas, y llegan hasta el salario de los trabajadores, estadías en grandes hoteles, autos de lujo con aire acondicionado, etc. En cambio, de los voluntarios de Swami siempre se espera que trabajen con el sentimiento de que son mensajeros de Sai, dando a los sufrientes una muestra del amor y la compasión de Sai. Fijémonos ahora en otro gran desastre que fue verdaderamente internacional en alcance y casi global en escala. Nos referimos al tsunami. Hubo un masivo terremoto bajo el mar, cerca de las costas de Sumatra, en la mañana del 26 de diciembre de 2004. La resultante ola tsunami barrió el océano y afectó a muchos países, causando increíbles daños, comenzando por Indonesia. Después el tsunami golpeó a Tailandia. Sri Lanka siguió en la lista. Después de Sri Lanka fue la India. En realidad, los efectos se notaron muy lejos, hasta en la costa este de África. En India, fueron afectadas 3 regiones, pero entre ellas el impacto fue máximo en una pequeña región llamada Nagapatnam, en el sur. La ciudad de Chennai fue una de las primeras de la India en ser afectadas. Casi inmediatamente la organización SAI local entró en acción sin esperar instrucciones. Pero cuando llegó a Swami el informe de los daños masivos cerca de Nagapatnam, las operaciones de auxilio tomaron una nueva dimensión. Por empezar, la organización de servicio movilizó la asistencia de manera masiva, comenzando por la difícil tarea de retirar cientos de cadáveres dispersos por toda la zona. Nadie quería siquiera tocar esos cuerpos muertos, ni siquiera las autoridades civiles ni las demás ONG. Ellas estaban dispuestas a distribuir material de auxilio, pero no a ocuparse de las operaciones de limpieza, que eran completamente sucias y peligrosas. Luego de colocarse vacunas antitetánicas, los voluntarios SAI hicieron un monumental trabajo de limpieza, incluyendo el de retirar la mayor cantidad posible de cadáveres. En todos los casos, lo que los Sevadal hallaban sobre un cuerpo muerto, como ser cadenas, billeteras, relojes, etc., lo entregaban a su jefe, quien confeccionaba una lista y lo entregaba a las autoridades, como corresponde. Inmediatamente se organizó la asistencia alimentaria a las víctimas, y la experiencia fue tan emotiva que muchos funcionarios se sumaron espontáneamente. Incluso algunos policías se colocaron el pañuelo de Sevadal y se ocuparon de distribuir comida. Esa es la mágica química de Swami, que siempre opera en aquellos que hacen su trabajo. Mientras tanto, tal como en el caso de Gujarat, llegaron a Chennai materiales de auxilio en gran escala enviados por Baba, donde fueron clasificados y empacados para su distribución en las diversas zonas afectadas. Nuevamente, como en el caso de Gujarat, Swami envió un representante personal desde Puttaparthi para supervisar todas las operaciones. Esta vez fue el señor Chakravarti, secretario del Fideicomiso Central Sri Satya Sai. Las escrituras declaran que Dios se apresura a socorrer a quienes llaman y también a quienes están demasiado conmocionados y doloridos como para llamar. Esa es la naturaleza de Swami, y así lo ha sido siempre. Su compasión no es solo ilimitada, sino que nunca cesa.
Solo que la gente no nota cuánto ayuda a Swami todo el tiempo. Solo notan a Dios cuando el desastre les golpea personalmente. ¡Qué triste y lamentable! Nos trasladamos ahora al año 2008, cuando una masiva inundación afectó al estado de Orissa, en la costa este de la India. Orissa ha sido bien dotada por la naturaleza con recursos de varios tipos, pero desgraciadamente casi toda la gente del estado ha estado inmersa en la pobreza, tanto antes como después de la independencia. Los pobres pocas veces reciben atención, tanto en los buenos tiempos como en los malos. Cuando hay un desastre masivo, como una inundación, otros ven algo de la inundación en la TV. También ven algunas fotos en los diarios. Expresan su simpatía y luego vuelven a sus asuntos. No es así en el caso de Swami. Cuando vio las primeras fotos en el diario, y después algunas más tomadas por los voluntarios SAI que habían acudido con primeros auxilios, quedó profundamente conmovido. Bhagavan Baba solicitó detalles y se le dijo que miles de personas habían perdido sus hogares. Casi todos eran pobres. Bhagavan, Bhagavan बिजुली भलो मंद सब होउछि किछि आमे ये कष्ट भोगुछु काहेकि कष्ट भोगुछ जदि जन्म देइछ जन्मदाता ताने मारि दियो हमकु आ एते कष्ट देइछ लाभ नै किछि बन्या समय आमे तो समस्त राति रे सोइथिलु अवश्य हठात पानी आसिला जतले पानी आसिला हमर समस्त कार उपाय नथिला सेतबेले कार सुखिला मुड़ी दिरा चूड़ा दिरा एमती धरिकी समस्त पळे आसिलु गोटा जो बातेर आश्रय स्थल गोटे थिला सेठी पळे आसिलु किसी खाइबा जिनस ओदा जिनस केवल खंडे लेखा शाढ़ी पिंधलु से आ किसी आनी नथलु तापर धीरे धीरे बन्या छाड़ी गला पर तापर हमर घर द्वार सब किछि नै सब भांगी जाय किछि भी आ जिनस पतर नै। Swami no pudo soportarlo más. Rápidamente ordenó la construcción de 700 casas para los desposeídos. Él ha decidido, por su amor y compasión, que se entregue al estado de Orissa la suma de 100 millones de rupias para la construcción de nuevas casas, para toda esa gente que las ha perdido. El trabajo comenzó inmediatamente y, como siempre, Swami envió supervisores. Un equipo compuesto por padre e hijo fue enviado a Orissa, quienes supervisaron personalmente la construcción. Ellos a su vez buscaron a devotos que tuvieran experiencia como ingenieros civiles, retirados y con deseos de hacer seva, es decir, servicio. Esto ayudó mucho a que hubiera supervisión calificada en cada lugar en que la construcción avanzaba. Debemos mencionar aquí que las 700 casas que Baba mandó construir están dispersas por varios distritos, en las aldeas más afectadas por la inundación. Baba dio instrucciones especiales para asegurar que las casas fueran construidas de tal manera que en el futuro el agua no entrara en ellas como lo hizo en las recientes inundaciones. Miren eso. Ese hombre señala la marca que dejaron las aguas de la inundación. Por lo tanto, al construir las casas, los ingenieros de Swami se aseguraron de elevar el nivel de las bases en los sitios donde era necesario. La primera tanda de 200 casas estuvo lista en 4 meses y todos los beneficiarios hicieron una peregrinación a Puttaparthi para recibir las llaves de las nuevas casas en la divina presencia.
Aquí ven a los beneficiarios llegando a Puttaparthi para contemplar un sueño haciéndose realidad. Aquí están ellos, reunidos en el salón Sai Kulwant, esperando a Swami. Y aquí llega él, el Salvador, quien acudió en su ayuda, aun cuando la mayoría de ellos no sabía nada de él. No ha dicho Swami: llámenme por cualquier nombre, que responderé, en tanto tengan amor y pasión por mí. Aquí vemos a los peregrinos de Orissa recibiendo las bendiciones de Bhagavan Baba, las llaves de sus departamentos y también algunos obsequios. Y ahora observen a estas personas instalándose en sus nuevos hogares. Swami ha edificado en total 700 casas, y mientras que la primera tanda de beneficiarios viajó a Puttaparthi para recibir las llaves, todos los demás las recibieron en sencillos actos allí en Orissa. Todo ocurrió silenciosamente y sin ostentación, sin grandes reuniones, ni campañas publicitarias, ni fiestas de gala, ni pesos pesados de la política dando discursos grandilocuentes, etc. ¿No es esa la manera en que trabaja la compasión pura? Es pertinente notar una vez más que hay muchas compañías grandes en Orissa que tienen enormes operaciones industriales, la mayoría relacionadas con la explotación de recursos naturales, en particular la minería. Es sintomático de los tiempos actuales que las grandes compañías, mientras explotan los recursos naturales de Orissa ganando mucho dinero, mostraron escasa simpatía por las decenas de miles de personas que perdieron prácticamente todo lo que tenían durante las masivas inundaciones. Esta gente, que por empezar ya era pobre, se convirtió en indigente por completo después de la inundación. Esto no es nada inusual. En muchas partes del tercer mundo, las grandes corporaciones multinacionales explotan los recursos naturales y obtienen enormes ganancias. Pero la gente de la región, a quienes pertenece realmente la riqueza, ¿obtienen algún beneficio? Prácticamente nunca. Observemos lo que ocurre en Nigeria, que en los papeles es muy rica, ya que literalmente flota en petróleo. Lo que ocurre allí es que los regalos de la naturaleza son recogidos por unos pocos para su propio provecho, dejando a los locales prácticamente como estaban. Nosotros en las corporaciones explotamos los recursos naturales y pagamos por ello. Si obtenemos alguna ganancia, es parte del negocio de acuerdo con las reglas establecidas. Los pobres siguen siendo pobres por causa de la administración local. Las personas allí son corruptas y se tragan todo el dinero que el país obtiene. Hay algo de verdad en esto, sin duda, pero también es un hecho que las multinacionales pagan una miseria a los países pobres, mientras se llevan los recursos que van desde uranio y cobre hasta oro, hierro, petróleo, madera, etc. Como quiera que se la llame, hay explotación. Por eso es tan triste que los peces gordos corporativos desaparezcan cuando hay un desastre masivo, como ocurrió por ejemplo durante la famosa tragedia de Bhopal. Pero no entraremos en todo eso. En cambio, volveremos a las enseñanzas de Swami. Un ejemplo. Satya, la verdad, es Neti, la moralidad. Dharma, la rectitud, es Khyati. Tyaga, el sacrificio, es Jyoti, la luz. La suma de los tres, verdad, rectitud y sacrificio, es la raza humana. El ser humano ha olvidado que la verdad es la luz, la rectitud es la luz y el sacrificio es la luz de la raza humana. No es para bien de la sociedad. Deben adoptarlos y seguirlos para el propio beneficio de ustedes.
Ustedes esperan ser respetados. కాదు కాదు నిన్ను నీవు మొట్టమొదట గౌరవించుకోవాలి. Primero respétense a sí mismos. ఆత్మ గౌరవమే మానవునికి ఆధారమైనటువంటి యొక్క పునాది. El respeto a sí mismos es la auténtica base de la vida humana. ఈ ఆత్మ గౌరవమే లేకుండా మానవుడు ఇతరులు ఏ విధంగా గౌరవించగలడు? La persona que no se respeta a sí misma no podrá respetar a los demás. ఇతరులు ఇచ్చేటువంటి గౌరవానికి కాచుకోవడానికి కూడా వీలు ఉండదు. No es posible esperar respeto de los demás. మొదలు నీవు ఇతరులను గౌరవించు. En primer lugar, respeten ustedes a los demás. Amen a los demás. నీవు ఇతరులకు తగినటువంటి హృదయాన్ని అందించు. Compartan su corazón y sus sentimientos con los demás. ఇది నీ ప్రధానమైనటువంటి యొక్క కర్తవ్యం. Esta es su principal tarea. No es el dinero el principal recurso que hace falta, sino la compasión. Si no hay compasión, muy poco bien podrá hacer todo el dinero del mundo. Dios ha dado a los humanos un gran capital para empezar, como por ejemplo tantos recursos naturales, gran inteligencia, etc. Pero, ¿qué hacen los humanos? ¿Cuál es la norma en estos días? En casi todas partes, unos pocos se las arreglan para acopiar la mayor parte de la riqueza a expensas de las masas. Esto no es justo y es adhármico. Si bien el adharma debe ser eliminado por aquellos que lo practican. Baba dice que esto no significa que todos tengamos que quedarnos sentados esperando que algún otro lleve la carga. Esto simplemente no ocurrirá. Los que pueden y los que manejan la riqueza están tan ocupados con sus propios asuntos que a menos que la gente buena intervenga en gran escala, el sufrimiento de los pobres seguirá aumentando y se hará aún más insoportable. Adoptando esta consigna, los devotos ahí están haciendo todo lo que pueden en todo el mundo. Cuando emprende proyectos de auxilio en catástrofes, Swami nos está diciendo esencialmente: hombre, si estuvieras en graves dificultades, ¿no te gustaría que alguien se apresurara a ayudarte? De la misma manera, ¿no deberías hacer lo mismo cuando tu prójimo está en graves dificultades? ¿No he dicho una y otra vez que todos son uno? Sé igual a todos. Es para demostrar el espíritu de esas lecciones que yo trato de ayudar toda vez que puedo. Ustedes deben hacer lo mismo. La compasión es infinita y no se agotará jamás. Si de verdad me aman, muestren al mundo que siguiendo a Sai, el mundo puede ser cambiado. La vida es un regalo de Dios y nos ha sido dada para que la podamos gastar amando a Dios. Amar a Dios no significa meramente decir a coro «Te amamos, Swami». Significa recordar constantemente a Swami y dar lugar en nuestro corazón solamente a Dios. La Biblia dice que el ser humano puede ser humano o Dios, pero no ambos al mismo tiempo. Swami también dice lo mismo. El corazón es un sillón de una sola plaza. En él pueden sentar a Dios o al diablo. ¿Y ya saben ustedes la manera más fácil y simple de hacerlo? Todo lo que tenemos que hacer es vivir la vida con el mismo espíritu con el que lo hace Swami, es decir, llenando cada momento con amor y compasión. Ahora bien, la compasión viene en muchos tamaños, grandes y pequeños. Pero lo que importa no es el tamaño, sino la calidad del amor que se pone en el servicio. Eso es todo lo que tenemos hoy para este episodio. Esperamos que estén disfrutando de la serie y estén nuevamente con nosotros mañana. Jai Sai Ram.